Ya. Vamos a hablar de la histología del aparato reproductor femenino. ¿Listo? Entonces, el aparato reproductor femenino tiene como funciones fundamentales producir los gametos femeninos haploides o los óvulos, recibir a los gametos masculinos, que son los espermatozoides, antes de la fertilización, obviamente, proporcionar un ambiente favorable para que se dé esa fertilización del óvulo por parte de los espermatozoides, proporcionar un ambiente físico y hormonal favorable para esa implantación de ese embrión, acomodar y nutrir a ese embrión, a ese feto durante la gestación y finalmente sacar a ese feto maduro al final del embarazo. Ese es el objetivo del aparato reproductor, o son los objetivos del aparato reproductor femenino. Entonces Hola, empecemos a profe. hablar. Hola, Perdón, es que tuve problemas de conexión, pero ya pude entrar. me recuerdas al final de la clase, ¿listo? Listo. Para, para quitarte la falta. Entonces el monte del pubis, los labios mayores y los labios menores van a estar formados por una piel modificada, ¿sí? Ese monte del pubis entonces se va a caracterizar por la presencia de unos folículos pilosos que son oblicuos y que dan lugar al vello púbico que es rizado y que es abundante en la mayoría de las razas. Y por debajo de la piel entonces vamos a encontrar esa almohadilla adiposa de la que ya habíamos hablado cuando vimos anatomía. Esos labios mayores van a ser extensiones hacia posterior y hacia lateral de ese monte del pubis a ambos lados del introito vaginal o ambos lados de la hendidura vulvar. Y en esas grasas subcutáneas que habíamos mencionado ahorita, entonces vamos a encontrar abundantes fibras musculares lisas. Entonces aquí estamos viendo un corte histológico de un labio mayor, en el que estamos viendo entonces folículos pilosos en diferentes estadios del desarrollo y glándulas sudoríparas, y además vamos a encontrar glándulas, esta es una glándula sebácea y estas son glándulas sudoríparas. Muy bien, se supone que estas glándulas sebáceas tienen como acción esa secreción de grasa, obviamente, pero además van a estar encargadas de la secreción de feromonas. ¿Alguien sabe qué son las feromonas y para qué sirven? Profe, es como una especie de olor que uno secreta como para seducir a la persona o algo Bueno, así, más o menos, algo que así. es propio de uno, que es Es- propio de uno, es un olor de uno. Entonces, las feromonas son mensajeros químicos, ¿cierto? Las hormonas, recuerden que son mensajeros químicos para el mismo cuerpo, o sea, el cuerpo los produce para el mismo cuerpo. Las feromonas son mensajeros químicos que un cuerpo produce para tener un efecto sobre otro cuerpo. En este caso, entonces, las feromonas que se producen a nivel de los genitales se llaman copulinas. Y estas copulinas parece ser que tienen como objetivo este, llamar o estimular a los componentes del sexo contrario para el encuentro sexual. ¿Cuál es el problema con nosotros y las feromonas? Número uno, que nosotros tenemos un órgano de captación de esas feromonas que se llama el órgano nasal, muy pequeñito, muy atrofiado, porque los seres humanos ya casi no dependemos del olfato para sobrevivir. Nosotros dependemos es de la vista y del oído. Y número dos, que como nosotros usamos jabones, desodorantes, etc., 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 pues entonces obviamente estas sustancias pues van a acabar con las feromonas y entonces tenemos pocas posibilidades como de captar estas sustancias. Pero se supone que las vamos a encontrar ahí justamente en la zona púbica. Ahí se van a producir esas copulinas por parte de esas glándulas sebáceas. ¿Listo? Uy, profe, entonces lo del agua de calzón tiene más sentido ahora. ¿Lo de qué? Lo del agua de calzón. Pero es que si somos estrictos, el agua de calzón entra por vía oral y en vía oral no hay órgano nasal. Tiene que ser una cosa que sea inhalada, olida, porque se Profe, ¿y capta a través todos, del aparato olfatorio.
Profe, ¿y eso Ah, que venden como productos pues como perfumes y cosas así, sí funcionan o no? nah, no, porque en todas esas cosas tienes feromonas animales, ¿cierto? Y nosotros funcionamos es con feromonas humanas, entonces realmente no. Eso de que te venden con feromonas y no sé qué, básicamente lo que te están es tumbando, pues te están timando. Eso realmente no tiene ninguna explicación desde lo fisiológico, porque nosotros no captamos feromonas animales, captamos feromonas humanas. Listo, Profe, señor. entonces antes esos productos Entonces, hacen ¿qué? como distorsión. Esos productos, por ejemplo, las lociones, distorsionan como el, la radiación no alcance de nuestras feromonas, o sea que no Claro, hace que se sienta nuestro propio olor. claro, claro que sí. Eso es absolutamente cierto. Entonces, Ah, pues lo que pasa es que vuelvo y te digo, los seres humanos ya dependemos muy poquito de lo que produzca nuestro propio cuerpo y dependemos más de lo visual, de lo auditivo, de otras cosas, ¿cierto? Pero no quita el hecho de que es posible que de pronto algunas de esas sustancias en algún momento puedan ser motivadores o incentivadores de la respuesta sexual, sobre todo después de cierto tiempo. Y tiene otra cosa muy importante. Sí, Ángela, ya llamé a lista hace rato. Y tiene otra cosa importante y es que parece ser que estas feromonas van codificadas con el complejo mayor de histocompatibilidad. Entonces parece ser que es una forma de la naturaleza humana evitar el incesto, ¿cierto? Porque en general nosotros no nos sentimos atraídos hacia personas de nuestra familia, pues o por lo menos hacia personas de nuestro núcleo familiar como cercano. Y parece ser que está mediado por eso. Profe, y Hola. una pregunta. Se dice que cuando la mujer está en ovulación se ve supuestamente más bonita, es por esta Sí, cantidad de feromonas que ujú. produce y Pero no que es por las feromonas, pero no es por las feromonas, es por los estrógenos. Ah, bueno. No es por feromonas, es por hormonas, es por estrógenos, que se les ven los labios más gruesitos, la carita más coloradita, los ojos más brillantes, la piel más bonita, pero es por estrógenos. Se les ven las nalgas más grandes, las tetas más grandes, pero todo es por carga estrogénica, que obviamente la carga estrogénica es mucho más alta justo previo a la ovulación. Eso lo vamos a ver en el próximo tema que es fisiología. ¿Ok? Bueno, continuemos entonces. Entonces, eh, aquí nos hablan de las glándulas ecrinas. Entonces van a buscar, y esto es tarea, van a buscar qué son glándulas apocrinas, qué son glándulas merocrinas y qué son glándulas ecrinas. ¿Listo? Entonces, como decíamos, entonces esta zona es rica en glándulas apocrinas, sudoríparas y glándulas sebáceas muy desarrolladas. Los labios menores van a ser finos pliegues cutáneos, o sea, de piel, que no tienen tejido adiposo, pero que tienen abundantes vasos sanguíneos y abundantes fibras elásticas. Y ojo, no hay folículos pilosos en los labios menores, pero sí van a haber abundantes glándulas sebáceas que se abren directamente a la superficie de la epidermis. Habíamos dicho que en los hombres, ¿quién produce el esmegma? Las glándulas sebáceas. ¿Que están en dónde? En el glande. En el glande, muy bien, en el glande y en el surco alano prepucial. En las mujeres el esmegma va a ser producido por estas glándulas sebáceas de las que estamos hablando. ¿Listo? Bien, entonces aquí estamos viendo entonces un corte histológico de un labio menor en el que estamos viendo abundantes glándulas sebáceas y vemos estas crestas reticulares que me unen a la epidermis con la dermis muy profundas, muy pronunciadas. ¿Listo?
Y miren que vamos a ver abundantes vasos sanguíneos. Todo esto es vascularización. O sea que esto es un lugar que va a tener abundante vascularización y que también va a ser sujeto de ingurgitación venosa o ingurgitación vascular más bien cuando la individua está en excitación sexual. Entonces esa epidermis, tanto de los labios mayores como de los labios menores, va a estar hiperpigmentada con melanina a partir del inicio de la pubertad. Ustedes ven que los genitales de los niños son los más oscuros o son del mismo color de la piel. Del mismo color. Son del mismo color, pero en la medida en la que avanzamos en la pubertad, ¿qué pasa con los genitales? Se oscurecen. Se van más oscureciendo más. Ahora, ustedes han visto que ofrecen en internet y en la publicidad, ofrecen técnicas de decoloramiento de los genitales. Sí, eso no sirve entonces. Sí, ¿Ustedes qué piensan de eso? Pues ya sabiendo esto, que no. A ver, ¿qué más? ¿Quién más opina? Pues lo que yo he visto es como aclaración, pero más que todo de, o sea, no de la zona genital como tal, sino como sus alrededores, por decirlo así. Bueno, ok, listo. Pero realmente lo hacen todo. O sea, no solamente hacen los alrededores, hacen todo. Pero ¿tú qué opinas? pero profesora, ¿esto Sí. tiene alguna función? ¿Cómo? La pigmentación cumple alguna función, Ujú. ¿sí? Pues en este momento yo creo que no. Yo pienso que en algún momento de la evolución tal vez lo pudo haber cumplido, ¿cierto? De proteger los genitales pues del sol y de la luz y qué sé yo. En este momento pues nosotros usamos ropa y no creo que tenga mucho uso. Pero la pregunta es, ¿vale la pena? O sea, ¿vale la pena exponer una piel que es más delicada, que es más delgada, a unos productos químicos en aras de decolorarlo? ¿Y para Claro qué? que no, ¿Decolorarlo para qué? Eso es como estas chicas y chicos que se aplican desodorantes y perfumes en la zona genital. ¿Para qué? ¿Los genitales a qué deben oler? A genitales. A genitales. Dicho en términos vulgares, la cuca huele a cuca, parce. O sea, ¿qué más vamos a hacer? O sea, ¿qué nos vamos a poner a inventar? Entonces, los genitales, ¿cómo se deben ver? Como genitales. Entonces, someterse a unas cosas que pueden terminar siendo nocivas, que lesionan la piel, que te pueden generar reacciones alérgicas y reacciones inflamatorias, pues hay locales importantes. Para que eso se vea más blanco, eso no tiene ningún sentido, pues. Entonces, la invitación, chicos y chicas, es a que no hagan pendejadas, o sea, cosas que son innecesarias. ¿Sí? Eso se ve bonito. Y así no se ve bonito, le van a dar uso, créanme. La función sexual no está supeditada a cómo huela o cómo se vea. Obviamente, si tienes un olor nauseabundo, desagradable, pues entonces consulta a tu médico porque algo malo está pasando, pero los genitales deben oler y deben verse como genitales. Entonces, no le boten plata a eso del aclaramiento. Ahora es que aclaramiento anal, parce, o sea, se hacen aclaramiento del culo. Ustedes me pueden creer eso. ¿Para qué? ¿Para qué diablos? Una vaina que va a estar en contacto con mierda, ¿para qué necesita que sea blanco? Ustedes me pueden explicar eso. Lo único blanco que va a tocar, lo único blanco que necesita tocar la mierda es el sanitario. De resto no necesita tocar nada más blanco. ¿Para qué? ¿Mm? Pero bueno, Profe, entonces, y, hola. y, por ejemplo, pues, o sea, la parte en que se depilan, porque es que yo sé que es una gran cantidad de humanos los que se depilan, eso se afecta también en eso de la pigmentación. Los puede hiperpigmentar más. De hecho,
La depilación tiene la tendencia a hiperpigmentar más. Pero bueno, la decisión de depilarse o no depilarse es una decisión personal, siempre y cuando lo hagas con las técnicas adecuadas, pues, o sea, que utilices una buena cuchilla, buena lubricación, porque si no lo que vas a terminar es haciendo lesiones cutáneas y foliculitis ahí en la zona del pubis y de los genitales externos. Listo. Entonces ya habíamos hablado de esto, la cara lateral externa de los labios menores va a estar más pigmentada que la cara medial, que es más rosadita, y que su epidermis va a tener un sistema de crestas reticulares que veíamos ahorita en la diapositiva anterior, mucho más desarrollado. Eso en cara interna, esa pigmentación de melanina va disminuyendo progresivamente en la medida en la que nos acercamos al vestíbulo vaginal, al introito vaginal, y el epitelio plano, escamoso, estratificado y queratinizado se va haciendo más fino, se va aplanando, o más bien se van aplanando esas crestas reticulares y se va adelgazando esa capa de queratina. Este epitelio entonces queratinizado se va a extender en dirección a ese vestíbulo vaginal hasta el himen, que ya sabemos que es una membrana fibrosa que normalmente no está intacta, que normalmente tiene una abertura y que aparece como una porción volante irregular en el revestimiento de la porción distal de la vagina. Y ese himen va a tener desde el punto de vista histológico, va a tener dos superficies. Una superficie que es más externa, o sea, que es más vulvar, donde el himen va a estar recubierto por un epitelio escamoso, estratificado y queratinizado, y una superficie interna o vaginal, que va a estar recubierta por un epitelio escamoso, estratificado, no queratinizado, rico en glucógeno, que va a ser más parecido al revestimiento de la vagina. Entonces podemos decir de forma más o menos certera que el himen pudiera considerarse como la unión entre los genitales externos y los genitales internos. Ese es el límite. Ahora hablemos del clítoris. Lindo, carajo, papá, bonito, se le quiere. Lindo, lindo. El clítoris entonces va a estar formado por dos cuerpos cavernosos de tejido vascular eréctil, o sea que se erecta con la excitación sexual, uno obviamente a cada lado, y van a estar rodeados por una capa de tejido conectivo denso, una vaina fibrocolágena, que va a tener un septo central incompleto que va a separar esos dos cuerpos cavernosos. Ese clítoris entonces va a estar cubierto por una epidermis fina que no tiene folículos pilosos, maluco que el clítoris tuviera pelo. Va a tener glándulas sebáceas, va a tener algunas glándulas secrinas y apocrinas, pero lo más importante es que va a estar ricamente inervado, por unos nervios sensitivos y por múltiples receptores del tacto, de presión, etc. En la superficie superior esa piel, entonces la piel de los labios menores se va a unir, recuerden, por encima del clítoris para formar el prepucio el prepucio del clítoris, y en su porción inferior esas láminas mediales se van a unir para formar el frenillo del clítoris. Entonces miren, aquí estamos viendo esta microfotografía donde estamos viendo los cuerpos cavernosos, aquí estamos viendo ese septo central y esa vaina fibrocolágena, aquí estamos viendo entonces corpúsculos de Pacini, que recuerden que los corpúsculos de Pacini tienen que ver con ¿qué? ¿Qué captan los corpúsculos de Pacini? ¿Cómo? El tacto. El tacto, efectivamente. En la base del clítoris, entonces esos cuerpos cavernosos se van a separar, van a diverger siguiendo esas ramas del pubis y van a contener, entonces me van a formar ahí los pilares del clítoris y ahí van a estar pegaditos las fibras del músculo isquiocavernoso. Sabemos que el meato urinario, el meato uretral, se va a abrir al exterior, más o menos 2 o 3 centímetros por debajo del glande del clítoris, y acá al lado del meato vamos a encontrar entonces los orificios de las glándulas vestibulares menores o glándulas de Skin, las cuales van a estar cubiertas por un epitelio pseudoestratificado. ¿Qué quiere decir eso de pseudoestratificado? A ver, chicos, ¿qué quiere decir eso de pseudoestratificado? Pues, profe, que es un epitelio que da la impresión de ser estratificado, pero realmente no lo es. Ajá, exactamente.
Exactamente, que realmente es una capa de una única capa de células, pero las alturas de sus núcleos son variables, y entonces hacen ver como si fueran varias capas celulares, pero realmente sigue siendo una. Muy bien. La vagina, entonces va a ser un tubo fibromuscular que va a ir desde el hasta el útero, y que va a tener una longitud de más o menos 10 centímetros, pero tiene cierta capacidad de distensión, sobre todo a lo ancho, que va a formar un ángulo obtuso de más de 90 grados con respecto al útero, y que va a poseer 4 capas, y esto es importante: la más interna, que es la capa, va a tener un epitelio escamoso estratificado, una lámina propia, que es esa región subepitelial que es rica o abundante en fibras elásticas y en vasos sanguíneos de pared fina. Va a tener una capa fibromuscular, que va a tener una capa que es circular, y una capa más externa que es una longitudinal, toda de músculo liso. Y la adventicia, que va a estar formada por fibras colágenas con abundantes fibras elásticas gruesas y grandes vasos sanguíneos y nervios. Y también vamos a encontrar ahí grupos de células ganglionarias, o sea, neuronas. En el extremo distal, esa capa fibromuscular también va a tener algo de músculo esquelético localizado básicamente alrededor del introito vaginal, en la zona del himen. Entonces, en esa porción distal haya músculo estriado. Sí, pero Chicos. si hay músculo esquelético, es músculo estriado. Ajá, y entonces, ¿eso qué condiciona? Eso condiciona movimientos voluntarios. Efectivamente. ¿Y dónde está la sensibilidad erótica de la vagina? En la parte más externa de esta. En la porción más distal. ¿Eso qué entonces qué nos quiere decir? Eso nos quiere decir que una mujer que entrene bien sus músculos vaginales voluntarios puede mejorar su sensibilidad erótica. Conclusión: hay que entrenar, chicas, para que su vida sexual sea más satisfactoria. ¿Queda claro eso, chicos? Sí, profe. Ok. Entonces aquí estamos viendo 3 de las 4 capas de la vagina. Aquí estamos viendo entonces la capa mucosa con ese epitelio plano, estratificado, descamativo. Luego vamos a ver la capa submucosa, en la que vamos a ver abundantes fibras colágenas, gran cantidad de vasos sanguíneos. Debajo de esta entonces vamos a ver a la capa muscular, en la que vamos a ver entonces las capas circulares más internas y la longitudinal más externa. Y aquí no nos alcanzan a mostrar, pero debajo vamos a tener entonces la capa adventicia, que básicamente es tejido conectivo y fibras elásticas. ¿Listo? Bien. Entonces, ese rico entramado de fibras elásticas de esas paredes vaginales va a ser el responsable de que la vagina sea tan elástica, y lo que va a permitir esa gran distensibilidad que va a presentarse durante el trabajo de parto, durante el parto. Y esto ya lo habíamos mencionado, aunque estructuralmente la vagina es un tubo, en realidad es un tubo que permanece cerrado o ocluido, porque la pared anterior se hace en contacto con la pared posterior, y se van a formar entonces ahí unos círculos longitudinales poco profundos en esa línea media de ambas paredes. Esa mucosa vaginal es como arrugada, si ustedes la miran, bordeonada, ¿sí? Y tiene una serie de pliegues o crestas mucosas transversas. Bien, ¿preguntas hasta aquí? Bueno, entonces las glándulas vestibulares mayores o glándulas de Bartolino van a estar formadas por unos acinos glandulares recubiertos por unas células cilíndricas. Aquí se alcanza a ver aquí las células cilíndricas altas con un citoplasma claro, unos núcleos basales. Ya sabemos, estas glándulas vestibulares mayores se van a abrir hacia posterior y hacia lateral en el introito vaginal, a nivel de los restos del himen. De hecho, es mucho más adelante.
a través de un pequeño conducto que va a estar revestido por un epitelio de transición, perdón, con una capa superficial secretora de moco. ¿Cuándo se activan estas glándulas vestibulares mayores? A ver, chicos, ¿para qué sirven estas glándulas? Profe, esas son las que Para la nos ayudan. mucosa, lubricación. ¿Cómo? Uno de los dos. Profe, que es para la mucosa y la lubricación. ¿Pero cuándo? ¿Cuándo? ¿Cuándo trabajan las glándulas de Bartolino? ¿Cuándo En la, trabajan esas glándulas vestibulares mayores? en la excitación. Durante la excitación. excitación sexual, efectivamente. Van a dar lubricación durante la excitación sexual, efectivamente. Muy bien. Y hablemos del útero. Entonces el útero va a estar revestido por un epitelio cilíndrico y en su extremo inferior se abre a la vagina. Ya sabemos que el cervix abre directamente a la vagina. Va a proceder tres partes que son el cuerpo, el istmo y el útero. El fondo realmente hace parte del cuerpo. Y el cuerpo y el fondo pues, obviamente van a tener la misma composición histológica, pero el cuello va a cambiar un poquito. Entonces miren acá, voy a empezar a señalar cosas. ¿Qué estoy señalando aquí? El fondo del útero. Bien, ¿qué estaría señalando aquí? Mira bien, miren Estos bien. no son los cuernos. Esos Los no son los cuernos. cuernos. Sí, señor, el cuerno, ese es un cuerno uterino. Muy bien. ¿Qué estoy señalando aquí? La cavidad uterina. La cavidad uterina, perfecto. ¿Qué estoy señalando aquí? Istmo. Sí, pero estoy metido adentro. El os. ¿Y que me cierra la cavidad uterina? Será el OSI. Efectivamente, el orificio cervical interno. ¿Y aquí? El UCE. OCE. OCE. Sí, porque UCE es unidad de cuidados especiales, eso es otra cosa, ¿no? Este es el orificio cervical externo, OCE. Bien, ¿qué capa estoy señalando aquí? Perimetrio. El perimetrio, muy bien. Aquí. Ay, perdón. Aquí. Miometrio. Miometrio. Y aquí. Endometrio. El endometrio. Muy bien. Y si fuera a buscar el mío, espérate, que se me acaba de ir el nombre. Y si fuera a buscar el mesometrio, ¿dónde lo buscaría? Al lado del perimetrio, profe. Eso, muy bien, excelente, muy bien. Listo. Entonces, esa unión entre el cérvix y el cuerpo uterino, en la porción interna, se va a dar en el orificio cervical interno, que es el punto donde va a cambiar esa naturaleza del epitelio que venía de la cavidad uterina y ya vamos a pasar al epitelio del endocérvix. Esa luz del cérvix entonces luego se va a abrir a la cavidad vaginal en el orificio cervical externo donde va a haber otro cambio de epitelio de revestimiento. Y esta zona donde se da esa transición entre entre el endocérvix y el exocérvix, ¿cierto? Va a ser un lugar muy importante para cambios patológicos, particularmente los que tienen que ver con el cáncer de cuello uterino. Entonces yo les hago una pregunta. ¿Cuál es el causante número 1? Y de hecho es el único, o casi el único, el causante del cáncer de cuello uterino. Virus del papiloma humano. El PVH, muy bien, el papilomavirus humano. ¿Listo? Eso implica entonces
¿Para qué sirve la citología? Para mirar como tal que no haya este virus y que no vayas a tener un riesgo más adelante de tener un cáncer. Pues, ¿será que realmente la citología busca el virus? O pues cambios en un epitelio que no se vea. Eso sí. Entonces, lo que busca la citología es cambios en ese epitelio que nos hagan pensar que hay una posible infección por PVH. Ahora bien, yo les hago esta pregunta. ¿Será que una mujer que solo tenga sexo con mujeres, que jamás haya tenido sexo con hombres, le puede dar cáncer de cuello de útero? Estamos claros que el PVH es una ITS, ¿cierto? Que la infección por PVH es una infección de transmisión sexual. Ahora, la pregunta es, ¿una mujer que tenga solo sexo con mujeres se tiene que hacer citología? Profe, lo que yo tengo entendido, creo que no, porque los hombres son como los que, pues, digamos, si transportan este virus. Ah, ok. ¿Alguien da más? Profe, pero pues no Profe, importa, igual se tienen que hacer la citología, no, que yo no sé. y ambas mujeres solamente están con mujeres, porque si una de las dos está con hombres, que no sé. Ujú. Sí, las dos han estado solo con mujeres. Profe, pues yo creería que sí es mejor porque es que aunque sea la mayor causa, no es la única. Casi que es la única, Vero. Casi que la relación cáncer de cuello uterino PVH es 1 a 1. O sea, casi que no existe un cáncer de cuello uterino que no sea producido por PVH. La proporción es del 99.99%. Ah, pues entonces yo diría que no es necesario. Ujú. ¿Alguien más está de acuerdo con eso? Pero yo creería que también depende de lo que utilicen. Si utilizan, por ejemplo, juguetes sexuales y la han utilizado entre varias mujeres. Solamente se soban la cosita la una contra la otra. No usan juguetes sexuales. No, pues no. Si hay contacto vaginal entre las dos, yo creo que sí. Porque también Sí. podría haber esa. Epa, la moraleja es esa. Así sea solamente sexo con mujeres, se tienen que hacer citologías. Las únicas mujeres que no se tienen que hacer citologías son las mujeres que nunca han tenido un encuentro sexual con nadie. ¿Listo? Porque entre mujeres también se transmite el PVH. Los hombres no somos los únicos reservorios, las mujeres también. ¿Queda claro eso, chicos? Sí, profe. No se les vaya a olvidar eso, jamás en la vida. Cualquier persona que tenga actividad sexual con otro ser humano necesita citología. Ahora bien, ¿cuándo se debe hacer esa citología? A Profe, yo partir de iba a cuándo? preguntar que cada cuándo, pues, o sea, cada No, ¿a cuándo partir de se cuándo? debe. ¿A partir de cuándo se hace? Profe, pues después de tener Desde el primer relaciones, momento, pues desde el ¿Cómo, primer momento cómo? que tiene relación sexual. pero yo O sea, tengo, si tuvo su primera relación sexual a los 13 años, entonces a los 13 años se tiene que empezar a hacer citología. Profe, yo pero tenía No, a los entendido 25. desde el semillero de la De a diantética uno, que de a uno, era espere, desde los de a uno, 21. espere, de a uno. A ver, Isabela. Que yo tenía entendido, pues, que yo cuando estaba en el semillero de medicina en la de Antioquia decían que desde los 21. Ok. Ana María, ¿qué decías tú? Que desde los 25 años. Y Verónica, desde los 20, 21 años. 25. El protocolo en este momento dice 25 años. Cuando yo estudié medicina por allá hace muchos años, yo empecé la carrera en el 2002. Cuando yo estudié medicina, ay, pucha, ya no van a ser 20 años. Dios. Cuando yo empecé la carrera, el protocolo decía que se empezaban las citologías 3 años después del inicio de la vida sexual. Entonces, si el ejemplo que yo les puse ahorita, una niña que empezó vida sexual a los 13 años, su primera citología debía ser a los 16. Cuando ya estaba terminando el protocolo, cuando estaba terminando la carrera, el protocolo cambió. Y el protocolo decía que, sin importar la edad de inicio sexual, de vida sexual, se hacía la primera citología a los 18 años. Luego lo pasaron a los 21 y ahora vamos en 25.
y eso tiene una razón de ser, eso no es gratuito. ¿Qué fue lo que pasó? Lo que pasó fue que se empezaron a dar cuenta que esos cambios que iban a aparecer aquí, en esta zona de transformación, que es esta zona de cambio entre este epitelio del endocervix y este epitelio del exocervix, esos cambios que se empezaban a producir y que se interpretaban como premalignos, en las mujeres jóvenes tienen la tendencia en más del 90% a desaparecer solos. ¿Qué quiere decir eso? Que el cuerpo y el sistema inmune del individuo eran capaces de superar esos cambios preneoplásicos y que no pasara nada. ¿Y qué era lo que estaba pasando? Que estábamos haciendo diagnósticos muy tempranos, ¿sí? Y estábamos haciendo intervenciones muy avanzadas que terminaban alterando el futuro obstétrico de la paciente. Entonces, por eso, lo que hicieron fue hacer un seguimiento de esas mujeres que le encontraban esos cambiecitos y las esperaban hasta más tarde, ¿cierto? Hasta los 20, 25 años o más adelante. Y se dieron cuenta que esas mujeres que tenían esos cambios iniciales, después de forma espontánea, iban desapareciendo. Entonces, por eso el protocolo en este momento está en 25 años. No sé si se vaya a mover más adelante, no lo sé. Pero por lo menos vamos ahí ahora, justamente para evitar hacer daños innecesarios. Ahora bien, ven aquí este tumorcito, ¿sí lo ven acá? De tejidos blandos. Esto se llama un leiomioma o simplemente mioma. Entonces van a buscar, chicos, por favor, y esto es tarea, van a buscar cuál es la clínica, cuál es la sintomatología de una paciente con leiomiomas submucosos, con leiomiomas subserosos y con leiomiomas y la clínica. Ay, profe, ¿me puedo volver a repetir por la que se me entrecortó? Por fin. Listo, leiomioma submucosos, subserosos e intramurales. Van a buscar cuál es la clínica de esas tres, ¿vale? Bueno, continuemos. Ahora, ese Profe, estroma pero o yo ese tenía una tejido, pregunta dime. sobre el cáncer de cuello. Por ejemplo, si una mujer tiene, pues Ajá. es muy, pues tiene una actividad sexual muy activa, ¿cada cuánto se Ujú. tendría que hacer la citología o cómo sería eso? Pues, En este me hago momento el entender. protocolo está en este momento el protocolo está 113. ¿Qué quiere decir eso? Tú te haces la primera citología. Al año te haces una segunda citología, al año te haces una tercera citología. Si esas tres dan buenas, te puedes seguir haciendo citologías cada 3 años. 1, Ah, 3. listo, Listo. Pero la listo. mayoría de EPS se están haciendo citología anual. Tampoco pues es un problema. Pero el protocolo según la OMS y según la sociedad, el Colegio Americano de Ginecología, está por ese protocolo 113. Pero pues si te la haces anual no hay mucho problema. Pero antes de los 25 no tiene pues como mucho sentido. Ah, bueno, profe. ¿Listo? Bueno, chicos, continuemos entonces. Les decíamos que ese estroma o ese tejido de sostén del cérvix va a estar formado por fibras musculares lisas rodeadas de abundante colágeno y va a variar esa proporción de ambos componentes con la edad y la paridad, o sea, conforme avanza la edad y conforme hijos tiene la paciente. Esa superficie externa de la parte del cérvix que va a salir hacia la vagina va a ser el exocervix o ectocervix y lo que recubre el conducto endocervical lo vamos a llamar el endocervix. Entonces, aquí estamos viendo una microfotografía donde estamos viendo el estroma cervical, o sea, el tejido de sostén, y aquí estamos viendo el conducto endocervical y aquí estamos viendo el exocervix. Esta zona donde se encuentra este epitelio del exocervix del endocervix es la que vamos a llamar la famosa zona de transformación o zona Z. Y esta zona va a ser muy importante porque va a ser el lugar donde van a empezar esos cambios patológicos producidos por el PBH, aquí. O sea que el cáncer del cuello uterino empieza aquí. Por eso, en la citología se deben tomar muestras tanto del exocervix como del endocervix que me vengan con esta zona de transformación para poder encontrar si hay cambios preneoplásicos o no. ¿Queda claro eso? Claro eso, Profe, chicos. una Sí, pregunta. señora, una En el pregunta. caso, digamos, de que haya como una pequeña erosión en el cuello,
Pues tiene que Ujú. significar como algo maligno o porque también puede ser. Pero una erosión ¿en dónde, mija? Pues no sé, en el cuello, no sé. Exactamente, es que la pregunta es condicionada, ¿cierto? Pero en general, si Mm, hay erosiones del, por ejemplo, del epitelio exocervical, pues esto tiene una de reparación, lo mismo que la zona del estroma y lo mismo que la zona del conducto endocervical. Todos estos tendrán mecanismos de reparación. Ahora, lo que habría que preguntarse es la causa. Si tú me preguntas de la causa, pues entonces ya habría que buscar diferentes cosas, procesos infecciosos, trauma, instrumentación de la vía del genital, exámenes clínicos, pueden haber varias causas. Entonces, digamos, con las relaciones sexuales esto se puede también erosionar. Sí, se puede lesionar un poquito, este conducto, este epitelio exocervical se puede lesionar un poquito, pero eso se repara. Ah, bueno. Y particularmente, pues si tu compañero tiene un pene muy grande, pues obviamente va a llegar más fácil hasta el cervix. Listo, ¿te queda claro? Sí, profe, gracias. Ok, muy bien. Entonces, chicos, quiero que observen aquí estas vacuolitas, como estos quistes, llamados los folículos de Nabot. Ya les voy a explicar de dónde salen esos folículos de Nabot. Entonces, miren que el ectocervix o exocervix va a estar recubierto por un epitelio que se asemeja mucho al de la vagina, ¿sí? Que es un epitelio escamoso, no queratinizado, ¿sí? Estratificado. Que el epitelio que me recubre al conducto endocervical es un epitelio cilíndrico, simple, no estratificado, ¿cierto? Y no queratinizado. Entonces, esa zona donde se da ese cambio entre ese epitelio escamoso y ese epitelio cilíndrico se va a llamar la unión escamocilíndrica y esa va a ser justamente la zona de transformación. Ese epitelio escamoso del exocervix va a ser un epitelio rico en glucógeno en una mujer con madurez sexual, o sea, en una mujer en etapa reproductiva, pero antes de la menarquia y después de la menopausia, ese epitelio va a ser mucho más delgado, va a tener menos capas y va a tener células más pequeñas y con menos glucógeno, o sea, va a ser un epitelio menos resistente, que va a ser más susceptible a ser lesionado. Entonces, miren aquí lo que les decía, miren el epitelio del exocervix, ¿sí? Que va a ser un epitelio estratificado, descamativo. Y aquí tenemos este epitelio del endocervix, que es un epitelio cilíndrico, alto, secretor de moco. Que miren que este epitelio se termina invaginando, hace unas invaginaciones hacia adentro del estroma del cervix para formarme estas glándulas. Las glándulas son secretoras de moco y van a actuar también en el momento de la excitación sexual. También va a producir moco abundante durante la excitación sexual. Pero pasa, chicos. Bueno, entonces ahorita les explico qué va a pasar. Entonces ese conducto endocervical que se va a extender entre las cavidades uterina y vaginal, ¿sí? O sea, va a unir la cavidad uterina con la cavidad vaginal, va a estar tapizado por un epitelio cilíndrico mucosecretor alto, que es el epitelio endocervical. Y lo que decía, miren que va a poseer muchas invaginaciones profundas que van a tener unos túbulos de fondo, o sea, no van a ir más hacia adentro, que van a surgir de esas hendiduras, ¿cierto? Y esa superficie entonces de producción de moco va a ser mucho, mucho mayor. Entonces, además de contribuir a esa lubricación vaginal durante el coito, ese moco cervical va a actuar como una barrera protectora que va a impedir el ascenso de bacterias hacia la cavidad endometrial, pero va a impedir el acceso de espermatozoides. Yo les hago una pregunta. ¿Cuándo es más abundante o más qué? Más grueso ese moco cervical? ¿En qué periodo, en qué momento del periodo menstrual? ¿Cuándo es más grueso? Es en la ovulación por los estrógenos. ¿Será que es más grueso en la ovulación? No sería como antes de la menstruación, sería como que llega a su
Efectivamente, es más grueso antes de la menstruación, pues porque en el momento no tenemos un interés reproductivo. Se supone que cuando estamos cercanos a la menstruación es porque no hay reproducción. ¿Y cuándo será más delgado, más aguado, más filante? Después de la menstruación. Sí, pero específicamente ¿cuándo? En la ovulación. En la ovulación, justamente, ¿cierto? Por esa gran carga de estrógenos, entonces justamente ese moco se vuelve mucho más delgado para permitir espermatozoides, y de hecho se nota. Ustedes han visto que las mujeres que utilizan, una de las cosas que evalúan es la consistencia del moco cervical, y ese moco cervical va a ser mucho más delgado, mucho más transparente en esa etapa de la ovulación, y eso les va a servir como indicador de que están fértiles. ¿Listo? Profe, ¿usted qué dijo que se le cortó? ¿Que las mujeres que utilizan qué? El método del ritmo utilizan medición del moco cervical, de esa consistencia del moco cervical, para saber que están, ¿cómo se llama? Que están fértiles. Yo les decía que el método del ritmo, más que un método para planificar o para evitar embarazos, es un método que sirve para buscar embarazos. Bueno, ese movimiento de ese moco cervical hacia el conducto vaginal facilitado entonces por unas células epiteliales cilíndricas ciliadas que están metidas ahí entre esas células mucosecretoras, básicamente, y que están principalmente en la porción del conducto cerca de esa unión con el endometrio. Y tanto esas células secretoras de moco como las células van a tener finas microvellosidades que solo se van a ver cuando, pues, con un microscopio muy teso, ¿cierto? Un microscopio muy avanzado. Entonces, el epitelio cilíndrico de ese conducto endocervical y el epitelio escamoso del exocervix van a confluir, se van a unir en esa unión escamocilíndrica o la zona de transformación. Y esta zona, lo que decíamos, es la zona del epitelio más afectada por las enfermedades, particularmente por el PBH. Entonces, esa unión escamocilíndrica va a ser de tamaño variable, pero su localización casi siempre cercana al óseo. Y esa zona de transformación entonces va a estar formada por epitelio escamoso nuevo en una zona que estaba ocupada previamente por epitelio cilíndrico. O sea, hay una invasión, hay una metaplasia de ese epitelio cilíndrico a un epitelio escamoso. Y esto se va a dar entonces porque hay una exposición de ese epitelio cilíndrico que obviamente es mucho menos resistente al ambiente ácido de la vagina, y eso pues lo que va a inducir esa metaplasia. Y una consecuencia entonces de esa metaplasia escamosa cerca del OCE es que algunas de estas glandulitas, de estas invaginaciones que se habían hecho por esa invaginación mucosecretor, entonces van a quedar enquistadas, van a quedar atrapadas. Entonces, ¿qué pasa con esas glandulitas que quedan sin conducto de salida? Van a producir unos quistes. Exactamente, van a producir unos quistes de inclusión que se van a llamar folículos de Nabot, que son estos que veíamos acá. Estos son los folículos de Nabot. Entonces, miren aquí. Aquí venía el epitelio mucosecretor, ¿cierto? Él llegaba hasta por aquí, ¿cierto? Y aquí entonces se invaginó. Pero por acción de ese ácido vaginal, ¿sí? Entonces, este epitelio hizo esta metaplasia y se convirtió en escamoso. ¿Qué pasó con la salida de esta glandulita acá? Quedó obstruida, esto siguió produciendo moco y se produjo este quiste, lo mismo que acá, que vamos a llamar folículo de Nabot. ¿Queda claro? Aquí lo muestran mejor. Miren acá. Entonces aquí teníamos una mujer, ¿cierto? Que todavía tenía una zona escamocelular muy cercana al OCE y empezó a hacerse esa invasión inicial de ese epitelio mucosecretor, pero luego vino la exposición a ese epitelio, de ese epitelio mucosecretor a este ácido vaginal, y entonces hubo una invasión de este epitelio escamoso, que estas glandulitas que estaban acá queden ocluidas, y por eso se me forman los folículos de Nabot. ¿Queda claro? Entonces, miren que de dónde se debe tomar la muestra
muestra para la citología. Se debe tomar del exocervix con la espátula y del endocervix y de la zona de transformación con el citocepillo. Esto se ve aquí dentro del OCE y se gira. Y así se van a obtener muestras de los dos lugares. ¿Queda claro? Sí, profe. ¿Tú alcanzaste a hacer citologías, Vero? Pues en prácticas. En prácticas. Y bueno, viste que se hacía con las dos cosas, con el citocepillo y con la espátula. Sí, señor. Ok, muy bien. Déjame una cosa. Bueno, listo. Vamos a dejar hasta acá. Y la próxima clase terminamos de ver el tema. Hoy me quedaron de avisar la disponibilidad del laboratorio. Listo, mañana yo les escribo, aunque sea por aquí por el grupo, con los representantes y les informo cómo quedamos, ¿vale? Profe, Señora, me quita porfa la falta. apellidos. Pérez Ceballos. Profe, una pregunta. Ceballos, ¿quién más? Cañola Cardona María Camila. ¿Cómo? Cañola. Diga apellidos. Ajá, apellidos. ¿Quién más? Cañola Cardona María Camila. ¿Y quién más? Profe, yo le tengo una pregunta. Una pregunta. En Dime. el caso del VPH, usted sabe que pues las mujeres nos vacunamos, o en un tiempo. Pero entonces Sí, los hombres todavía la están vacunando. ¿Cómo? Entonces como, o sea, ahí estábamos como nosotras protegidas, pero digamos los hombres igualmente van a tener el virus. Entonces, en ese caso, ¿los hombres se hacen alguna prueba o Es que nada? los O hombres sea, también nos deberían vacunar. Es que a mí me parece absolutamente injusto que no vacunen a yo los pienso niños. lo mismo, profe. La cosa es absolutamente injusta. ¿Por qué vacunan a las niñas y a los niños no? A los hombres también nos da cáncer de pene y cáncer anal por PVH. Es una cosa absolutamente injusta. Claro. ¿Sí? Pero en ese caso, o sea, como un hombre no tiene ese control, no hay nada, es mejor como que se vayan haciendo pruebas o No, cómo puede ser. realmente no hay una prueba de tamizaje para cáncer de pene, desafortunadamente. No hay Ni una prueba para de tamizaje VPH. así. Para así, pues, tocaría estarse. Lo que pasa es que, mira, el PVH realmente es un virus que es muy seroprevalente. Es un virus altamente seroprevalente. Entonces, no tiene mucho sentido desde el punto de vista epidemiológico estar haciendo tamizaje molecular para el virus. Pero lo importante de la vacuna es que me previene en las mujeres y en los hombres también los serotipos que me producen cáncer, que son 16 y 18, y los que me producen verrugas, que son el 6 y el 11. Por eso es importante la vacunación, idealmente antes de empezar vida sexual. Pero si ya empezaste vida sexual, no importa, también es buena idea vacunarse. Profe, ¿y un hombre puede pedir la vacuna o no se Se la la pueden tiene que dar? poner particular, pero sí no la podemos aplicar, claro. Ah, ok, profe, gracias. Ok, ¿más preguntas? Sí, profe, usted me recuerda entonces, ¿la vagina tiene tiene queratina o no tiene queratina? El epitelio vaginal en general no es queratinizado. Sin embargo, en cierta parte del periodo puede queratinizarse como una medida de protección frente a la agresión que implica la penetración. Por definición, no es queratinizado. Ah, bueno, sí me quedó la duda porque me pareció que en las diapositivas decía que era queratinizado, entonces yo... No, es no queratinizado. ¿Listo? Listo, gracias, profe. Bueno, pues chicos, chao, chao, que la felicidad los atropelle. Chao, profe, que estés Chao. bien, muchas gracias. Chao, chao.